Amigazos, yo soy Dani Divagues y acabo de ver el capítulo doble de estreno de la serie de Ahsoka. Regresa a esta inercia de Rebels, de Clone Wars, un poco del espíritu de las precuelas y definitivamente se siente mucho más al estilo de las primeras dos temporadas de El Mandalorian. Primero que nada, yo tenía una preocupación con esta serie y no me refiero a que Disney la fuera a arruinar. Mi preocupación gira en torno a que pese a lo chido que está este universo de series del Mandalorian, el libro de Boba Fett y ahora Ahsoka, con sus correspondientes bajones de calidad, inevitablemente vamos hacia la época de las secuelas y hacia la guerra civil medio desabrida que tuvieron la Primera Orden y la Nueva República. Pero aún así hubo varios bosquejos de lo que será este conflicto que veremos con el Gran Almirante Thrawn. Nos muestran incluso la galaxia en la que se ha desarrollado prácticamente toda la historia sobre este universo creado por George Lucas y nos hacen ver que hay una cantidad de galaxias que son además mucho más grandes. Nunca le había quedado tan bien la traducción en español latinoamericano a Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Estamos a punto de ver un conflicto que implica un enfrentamiento entre habitantes de otra galaxia y la galaxia que hemos conocido. Definitivamente Dave Filoni es un heredero dignísimo de George Lucas y se ve que tiene toda la libertad creativa de no solo continuar el legado de la trilogía original, sino también de su propia historia de Rebels, interpretarla ahora en live action. De estos personajes que habíamos visto antes en el universo animado, me refiero por ejemplo a Sabine Wren, a Hera Syndulla, al mismo Chopper, que aunque lo habíamos visto brevemente en Rogue One, ahora sí lo vemos en todo su esplendor. Y sí, me parece que Dave Filoni ahora tiene la experiencia necesaria para contar con estas otras herramientas de live action y no se diga con las ventajas tecnológicas del volumen. Después de estas generalidades me parece necesario contar un poco de los eventos de estos dos primeros capítulos, de manera que si no los has visto, aquí vienen un par de spoilers menores. Este asunto de que Sabine Wren sea la aprendiz de Ahsoka y de que Ahsoka de alguna forma abandonó su entrenamiento. Ya en los capítulos, Ahsoka se ve muy Anakin. Y me refiero sobre todo a ese Anakin que vimos en la séptima temporada de Clone Wars, a ese que más o menos controlaba sus emociones y que aunque por dentro ya estaba medio muerto y hecho al lado oscuro, proyectaba una aura de seguridad. Es muy interesante esta dinámica, un tanto arrogante, muy segura de sí misma, muy segura de sus convicciones, de lo que piensa de los demás. Creo que definitivamente Rosario Dawson es el casting perfecto para este personaje. Por otro lado, Sabine, con esta versión de la señorita Burdizo, se siente tal cual la continuación del personaje que ya habíamos conocido en Rebels, pero aún así tiene este nuevo matiz de estar perdida y de estar necesitada de un maestro, además de tener ahí un anclaje emocional fuerte con Ezra. Me llamó particularmente la atención el gesto que hace Sabine cuando en el mensaje holográfico Ezra dice que la considera una hermana, como si no se lo creyera. Ahora, la Hera Syndulla de Mary Elizabeth Winstead es una adaptación muy funcional. La dinámica con Chopper está increíble, así como la manera en que está fungiendo otra vez como la mamá de los otros personajes, particularmente con Ahsoka. Constantemente está tratando de ponerla en el camino en el que pueda ayudarse más a sí misma y a los demás. He escuchado por ahí algunos comentarios que me parecen atinados en relación a que el ritmo está un poquito raro, sobre todo en el capítulo de Filoni, y yo creo que tiene que ver con este asunto de venir de la animación, de una cadencia distinta. Sin embargo, no me parece tampoco que impida conectar emocionalmente e interesarse por la historia. El segundo capítulo me pareció un poquito más ágil, este que dirige Steph Green. Las coreografías en ambos capítulos, entre sables de luz y entre estos droides asesinos y Ahsoka, y después con Sabine, me parecieron muy bien ejecutados. Me recuerdan mucho a esta influencia original de los combates de los samurái y un poco de cómo lo vimos en la trilogía original, aunque sí con esta cadencia propia tanto de las precuelas como de las series de animación, sin llegar al extremo de plasmas de los sables de luz doblándose ni nada de eso. Me parece que poco a poco la serie va a ir dándonos más contexto y va a ir contándonos también los huecos de información que hay entre el final de Rebels y algunas cosas que hemos visto en paralelo en el Mandalorian. Creo que particularmente esta serie Ahsoka es la que va a cargar ahora sí que a la mayoría de usuarios de la fuerza. Otro asunto que tiene que ver con la capa retórica de estos dos primeros capítulos y de lo que creo que se va a desarrollar a manera de ideologías y temáticas en la serie es este asunto de la igualdad
como nunca lo habíamos visto y de una forma particularmente orgánica en Star Wars. Hay varios momentos en donde se le está reconociendo el liderazgo a personajes femeninos, ser la mente maestra detrás de todo lo que se está tejiendo. Hay por ahí una escena en la que un capitán en el puente le cede el mando a una oficial femenina y se siente como parte de este reforzamiento del discurso. Hablando de detrás de cámaras, la serie va a tener 3 directoras y 3 directores, lo cual también se siente adecuado dentro de este universo de Star Wars que ha sido particularmente masculino desde su concepción, sí con personajes femeninos muy fuertes pero escasos. Ahora está encontrando una manera, creo, mucho más orgánica de establecer este discurso más, insisto, equitativo, igualitario. Uno de los elementos narrativos más poderosos que se vieron en estos 2 primeros capítulos, sin duda es el grupo de antagonistas encabezados por Morgan Elsbeth, seguida de Baylan Skoll y de su aprendiz Shin Hati, además del misterioso inquisidor Marrok, quien parece ser mucho más capaz que otros inquisidores que hemos visto en otros contenidos. Este grupo de personajes tiene un accionar muy bien sustentado, con una historia de fondo que creo que poco a poco iremos conociendo. Particularmente a mí Baylan me parece que es un personaje con una brújula moral muy particular y que siente un montón de curiosidad hacia Ahsoka. Su aprendiz Shin Hati lo respeta y no parece haber un vínculo de Sith entre estos dos usuarios de la fuerza oscuros, aunque sí es evidente su búsqueda del poder. Otra cuestión sobresaliente en la aventura del mundo de Corellia es este discurso de que el imperio se convirtió en la nueva república de la noche a la mañana, lo cual implicó que muchos de los trabajadores pasaran a las filas de la nueva república sin mayor ceremonia. Eso sí, manteniendo las mismas mañas y la insaciable codicia. Todos estos elementos en el Templo de las Hermanas de la Noche recuerdan mucho a los escritos de William Shakespeare, particularmente en la obra Macbeth y Las Tres Brujas. Además, claro, de las similitudes que hay entre esas ruinas, además de la esfera que se ve en el juego de Jedi Fallen Order. Este asunto de que Sabine Wren podría ser sensitiva a la fuerza de alguna forma me hizo recordar mucho aquel capítulo en el que se le entrena con el sable oscuro por allá en Rebels, y creo que sí hay por ahí oportunidad de explorar cómo una guerrera mandaloriana puede convertirse en receptiva de este campo místico de energía que rodea por igual a todos los seres vivos. Ya demostró ser una usuaria de sable de luz bastante competente. Sí perdió por ahí medio feo contra la aprendiz oscura. Definitivamente creo que vamos a ver un desarrollo de personaje muy interesante tanto con la Ahsoka de Rosario Dawson como con Sabine Wren. Yo soy Dani Divagues, voy a estar cubriendo la serie de Ahsoka. Te dejo aquí un par de videos que puedes ver a continuación sobre más contenido de series y cine. Hasta pronto.